Buenas noches. Así les escribo que me iba a tomar el tiempo, porque estoy en sustentación de tesis de los de Derecho, y ya se gradúan, entonces estaba como Hola, jurado. profe, buenas tardes. Por eso me demoré. Buenas noches, ¿cómo van? Bueno, mis niños, ¿cómo les acabo de ir? ¿Qué tal esos temas para hoy? Quiero, de acuerdo al tema que estuvimos socializando anoche, cuando veo que quedan como dudas, cuando veo que la hace, pues yo la doy magistral, pero me gusta que tengan conceptos claros. ¿Mm? Entonces, por ello quiero, sin demorarme, igual hacer, igual hablarle del tema que compete hoy, que hemos hablado muchísimo, pero hacer un enfoque así mientras la exposición y posterior yo. Buenas tardes. Buenas noches. Entonces quiero compartirles una diapositiva. ¿Ya estamos todos? ¿Cuál tema fue el que vimos anoche? ¿Quién me recuerda? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Edinsen, bienvenidas. Ya saben, por favor, que prendan esas cámaras. ¿Cuál fue el tema que vimos anoche? ¿Alguien me recuerda? Profe, si no estoy mal, terminamos con la exposición. Sí, pero el tema que vimos se correspondía. Amigos de justicia, algo así, amigos. ¿Cuáles Creo amigos? que vimos doctoral el juez de paz y también lo de Bueno, amigos. vimos tres mecanismos. Arreglo directo. Amigable composición. Eso. Bueno, Amigos y juez de paz. bueno. Pero quiero que tengan claro todo lo que les he hablado de verdad y que tomen ya nota y la manera en que vendrían las preguntas respecto al comité de convivencia. Quiero compartirles la diapositiva. Toman nota para que tengan claros los apuntes. ¿Cómo va, Mónica? Bustamante. Bien, profe. Bueno, entonces estén atentos a tomar nota, ya para que queden claros los conceptos. Yo les he enseñado a que la normatividad no solo en Colombia, sino en todo el país es cambiante. Y de repente hay términos o hay faltantes, entonces por ello las resoluciones, los decretos. Y les hablaba de estos decretos que a raíz de la situación mundial del COVID, casi todos los días escuchamos un decreto nuevo, una reglamentación temporal, porque han sido reglamentaciones muy cortas, temporales, pero necesitan ser decretadas para que se cumplan. Entonces, hablando de ese comité, voy a iniciar con, si están viendo, ¿no? Con esa resolución que en alguna ocasión fue modificada respecto al comité de convivencia, la 652 del 2012, y hablaba precisamente de los comités de convivencia en esa época, hace 9 años. Para que tengan ya conceptos, nos dicen por la cual esa resolución, ¿no? Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. Entonces, con esa resolución y en ese año se estableció la conformación y funcionamiento de los comités de convivencia. Bueno,
¿Qué pasó a través del tiempo? Ya viene, había una resolución, la 2646 de julio del 2008, del Ministerio de Protección Social. Recuerden que todo eso son las diferentes entidades que vigilan los derechos de los trabajadores. Entonces, ese Ministerio de Protección Social adoptó una definición en lo que puede terminar esa situación psicosocial laboral dentro de una empresa. Y dijo que el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable que la pueden tomar. Es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. ¿En qué va encaminada? A infundir miedo en esa persona, intimidación, terror, angustia, causar un perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a esa persona a que renuncie. Entonces, eso lo hemos venido hablando, pero siempre va a suceder y ustedes son las personas que van a percibir esas situaciones. Espero que cuando estén allá se acuerden, de pronto, cuando por algún motivo un subalterno de ustedes cometa un error o diga algo que de verdad despierte en ustedes algún sentimiento de no quiero tener a esa persona, no vayan a hacer represalias que terminen en acoso laboral para infundirle lo que dice aquí, miedo, terror, y finalmente inducirlo a que renuncie. Bueno, entonces, ¿tienen el concepto claro? Bueno. ¿Qué pasa con el artículo 14 de esta resolución? Contempla medidas ya preventivas de acoso laboral. Entonces dice, sí, conformar el comité de convivencia laboral. Conformar el comité de convivencia laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir esas conductas de acoso laboral. Entonces vuelven los ejemplos del compañero de pronto que acosa a su compañera de trabajo en el puesto de trabajo, a la hora de almuerzo, cuando va al baño, fuera de la empresa, dentro de la empresa. Le dice cuestiones que a ella la hacen sentir que la están acosando. O un jefe superior, de acuerdo a la manera en que esté organizada las diferentes departamentos directivos. Buenas noches. Buenas noches. Entonces puede haber acoso, un subalterno. ¿Por qué? Porque ustedes son directores de recursos humanos, pero van a tener un auxiliar de recursos humanos. Entonces, de repente no va a ser de parte de ustedes el acoso a un empleado, sino de su auxiliar. Entonces, tan pronto lo identifican, ustedes ya saben cuál es el procedimiento. Por eso, definitivamente, ese artículo de esa resolución dice, y ahí ya se contempla como medida preventiva de ese acoso que dijimos en la lectura anterior, que se debe conformar ese comité laboral y establecer un procedimiento interno y confidencial, que hemos dicho que ese comité no puede ventilar lo que se hable. Eso es totalmente confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir esas conductas de acoso laboral. Y más adelante vamos a ver por qué ustedes hacen parte de esa confidencialidad y por qué finalmente se van a tomar decisiones. Bueno, muchachos.
Vamos a mirar la siguiente. Yo les conté en algún momento cómo se conforma ese comité. ¿Mm? ¿Alguna recuerda cómo se conforma el comité de convivencia? De lo contrario, vamos a tratar de recordarles aquí. Dice que ese comité está compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Entonces, decíamos, de acuerdo al cuadro, según el número de trabajadores, cuántos representan al empleador, cuántos representan a los trabajadores, y en su total y se incluirán suplentes. Entonces dijimos que de 10 a menos trabajadores, el empleador nombrará un representante del comité de manera directa. El trabajador nombrará un representante de los trabajadores, pero ¿cuál es la diferencia? ¿De qué manera lo hace? ¿Quién me quiere decir? Profe, pues que uno va a estar de parte, digamos que uno va a estar de parte o a favor de la compañía. Digamos que en este caso no puede estar la persona de recursos humanos, sino que ella, o sea, ella no puede hacer parte de ese comité de convivencia, pero sí debe estar involucrada. Va una persona que vaya directamente de la empresa y la otra que esté a favor de los empleados. Sí, pero le voy a corregir de pronto la interpretación de lo que pregunté, porque estamos hablando de cómo se conforma ese comité. Y dijimos que el empleador de una vez dice, venga, usted va a ser parte del comité y listo, y es uno porque son menos de 10. Entonces los trabajadores, no, nosotros necesitamos quien nos represente, pero ellos lo nombran así, como dije, No, como a lo hace voto. el director, el empleado. Voto. Entonces, Por de votación, ellos profe. que estamos hablando, tienen la palabra, ¿quién va a hablar? Profe, por votación. ¿Por votación qué? Entre los empleados. Sí, pero ¿por votación qué? Se elige a la persona que los va a representar. Por Sí. votación secreta, recuerden, por votación secreta entre los empleados. No es que voy a nombrarlo a usted o a usted porque me cae bien, usted porque es buen trabajador, usted porque es alto, no, nada, tiene los ojos verdes, no. Eso es por votación secreta entre los trabajadores. Entonces, de 10 a menos empleados de la empresa, el empleador nombra al representante de la empresa ante el comité y los trabajadores nombran su representante también, pero la diferencia es que el empleador lo hace directamente y los trabajadores lo hacen por votación secreta. Es un total de 2, pero como cada uno va a nombrar un suplente, eso va a sumar en total 4, incluyendo los suplentes. Entonces, un representante del empleador, un representante de los trabajadores y un representante de cada uno suma 4. Ahora, si la empresa es de 11 a 50 trabajadores, el empleador nombrará 2 representantes. Los trabajadores nombrarán de manera secreta y por votación 2 representantes. Ahí van 4. Pero como cada uno debe tener la misma cantidad de suplentes, en total serían 8. Por eso al final dice, incluyendo suplentes. Ahora dice, muy claro, ¿qué pasa? De 51 a 500. Entonces, el empleador nombra de manera directa 3 representantes, los trabajadores nombran por votación y de manera secreta 3 representantes, ya van 6, más los 3 suplentes de cada uno, un total de 12. Si la empresa tiene más de 501 trabajadores, ¿qué pasa? Va a nombrar el empleador 4 representantes de la empresa, los trabajadores van a nombrar
4 representantes de la empresa, pero los nombra por votación y de manera secreta, incluyendo sus suplentes. Un total de 16 personas van a conformar ese comité. Bueno, entonces estoy ya dejando claros los conceptos. Ahora, estuvimos hablando, lo escribieron, no repetí, la competencia de esos integrantes, las actitudes que tienen esos representantes para ser parte del comité, el comportamiento que deben tener esos representantes del comité. Entonces son personas que gozan de respeto, personas que son imparciales, personas que toleran, personas que son serenas, ¿no? Que guardan el secreto de confidencialidad, manejan, reservan la información, son éticos, tienen habilidades de comunicación asertiva, tienen liderazgo y son capacitados en resolución de conflictos. Esto lo estuvimos socializando. Dijimos que en el caso de ustedes, cuando lleguen allá a directores, a pesar, aunque nada, porque es que estas capacitaciones las tiene que dar el jefe y la ley es cambiante. Entonces, en ese momento el jefe debe dar esas capacitaciones, contratar a un especialista para que le dé capacitaciones a los miembros del comité de convivencia. Bueno, pasamos. El comité de convivencia laboral. Estamos hablando de la conformación. ¿Quiénes no pueden hacer parte de ese comité de convivencia laboral? ¿Quién me quiere decir? Que ya lo pudimos ver. ¿Quiénes no hacen parte? ¿Quiénes no hacen parte? Niños. ¿Quiénes no hacen parte del comité de convivencia? Dijimos, servidores públicos, o trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso laboral en los últimos 6 meses anteriores a la conformación de ese comité. Entonces vuelvo y pregunto, ¿quiénes no pueden hacer parte de esa conformación del comité? ¿Quién me quiere decir? Germán. Germán González tiene la Los palabra. servidores públicos. ¿Sí? ¿Quién más no? Personas que han sido acosadas por acoso laboral, profe. Que han tenido acoso laboral. ¿Quiénes más? Y los que hayan causado, ni los víctimas ni las víctimas o victimarios de acoso laboral. Exacto. Y el victimario lo podría hacer, pero ¿en qué momento? Según el tiempo que mencioné. En los últimos 6 meses. Exacto. Si sufrió ese acoso, él presentó esa queja, pasaron 6 meses y ya se va a conformar un comité, él no puede hacer parte, él tiene que hacer parte tiempo después, en otro comité. Bueno, entonces vamos a continuar con la diapositiva. Dice, el empleador, vamos a repetir lo que pasa en la organización en el nombramiento. El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores y mediante escrutinio público. Ahí vemos la urna y entonces cada trabajador va. Él no es que dice, no, yo voto por este o yo voto por el otro, no. Ahí está la urna y él ahí que está depositando el nombre del compañero de trabajo que cree puede hacer parte de ese comité. Y es de manera secreta, no es ir a hablar con el otro o ponernos de acuerdo, no, nada. Entonces, eso queda claro. Dice, las empresas que posean 2 o más centros de trabajo, teniendo en cuenta su organización interna,
deberán conformar los comités de convivencia laboral, uno a nivel central y otro adicional por cada centro de trabajo. Cada comité estará compuesto por representantes del empleado y de los trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Almacenes Éxito tiene muchísimos puntos en diferentes ciudades y aquí en Bogotá tiene muchísimos. Pero tiene una sede central. Una sede central. Allí se conforma un comité. Y en cada uno de los puntos de los distintos barrios aquí en Bogotá y en otras ciudades, se conformarán comités. No es que solamente va a estar ahí el de la central, porque es que Germán, como director de recursos humanos, no puede estar atento de las problemáticas que se presenten en los grupos de trabajo de Bogotá, de Medellín. No, señor. Cada sucursal, cada punto debe tener su conformado, su comité. ¿Preguntas? ¿Quién me quiere decir cuál es el periodo de los miembros del comité de convivencia? 2 años, profe. 2 años. Exacto. ¿Desde qué momento se cuentan esos 2 años? Desde la fecha de la comunicación de la elección o designación. Ahí está la diapositiva y así haré yo la pregunta. Desde el momento en que se comunica que fue elegido, que se designará como parte del comité. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las funciones de ese comité de convivencia laboral? Entre otras, les preguntaré unas, pero díganme ustedes cuáles son. Primera. Recibir y dar Dale, Germán, dale. y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Esa es una de las funciones del comité de convivencia laboral cuando ya esté conformado. Otra, ¿cuál sería? Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule quejas o reclamos que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al anterior de la empresa. Entonces, el comité recibió la queja. Analizaron, socializaron si es un acoso laboral. Recibió el comité las pruebas. Después se reúnen. No es que el comité le diga a dicen, hágame un favor, dígale a tal persona del grupo de trabajo de empaque o hágale un llamado y entonces nos trae aquí ese escrito que se va a agregar a la hoja de vida. No, señor. Ellos reciben pruebas porque es que ustedes, recursos humanos, auxiliares o directores, detectaron una situación. ¿Cómo detectaron? La falta del rendimiento del trabajador, porque ya vimos las consecuencias que puede causar un acoso laboral en un trabajador, hasta inducirlo a la renuncia. Ese estrés, lo que puede causar en él. ¿Ustedes lo identificaron? Sí lo llaman, diálogo. Pero ¿a dónde lo direccionan? Al comité. Allí es en donde el comité le dice, bueno, debe traer esto como prueba. Después se reúnen de manera confidencial a analizar ese caso específico en la que se está formulando una queja o un reclamo. Y si es viable, tipificarlo como una conducta o una circunstancia que es un acoso laboral dentro de la empresa. Esa es la segunda función. ¿Cuál es la tercera función del comité de convivencia? Escuchar a las partes
involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Exacto. Entonces el comité no le va a decir a Jason, por favor, llámeme a estas dos personas a ver qué está pasando aquí. No. Le dice, Jason, direccióneme a tal persona. Primero, a quien puso la queja, la escucha. ¿Qué pasó? Posterior a la otra persona. Y después sí, primero de manera individual. Por eso está hablando y la niña le dio lectura a esa función del comité que fue la tercera función. Por favor, ¿alguien lee la cuarta? Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. Ahí, en esa cuarta función, es en donde ya el comité los escuchó individualmente y comienza a reunirlos. Todo de manera, no es público, no tiene por qué enterarse el resto del personal, no. Todo es muy confidencial. Entonces, ¿cuál es la idea? Crear el espacio del diálogo entre las partes. Promueve compromisos mutuos entre ellas. Que haya una solución efectiva a esa controversia. Vamos a ver cuál es otra función de ese comité. La quinta. Formular un plan de mejora concertado entre las partes para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Exacto, entonces esas personas que hacen parte del comité, como son preparadas, capacitadas en mecanismos de resolución de conflictos, pueden utilizarlos en ese momento. Porque, ¿qué busca? Construir y renovar y promover esa convivencia tan bonita que había hace unos meses y que por algún motivo se rompió de manera temporal. Entonces, queremos que ese conflicto pare aquí. Pero todo de manera confidencial. Pero sigue otra función del comité, la sexta. ¿Quién la quiere leer? Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. Bueno, entonces, llegaron a un acuerdo, se abrió el espacio del diálogo, un integrante del comité propuso unas fórmulas, entonces, por favor, aquí quedó el compromiso. Váyanse tranquilitos, espero que esto nos siga trascendiendo. Pero es que no se queda esperando a que trascienda, sino le hace seguimiento. Ese comité, ¿qué ha pasado? Recursos humanos, por favor. Mónica Bustamante. Entonces, de las funciones anteriores del comité, mencióneme dos, me las explica. Mónica. No de las que tenemos ahí, hemos visto 4. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la primera función del comité? Es recibir a dar el trámite a las quejas presentadas en las que se describan las situaciones que pueden constituir acoso laboral y así como las pruebas que las soportan. O sea, es decir, la persona debe, cuando presenta la queja del acoso laboral, debe llevar las pruebas, porque no, pues no se puede ir a juzgar a una persona si no tiene las pruebas. Bueno, pero el comité no se encarga de juzgar. Yo veré, no juzga. No hay juez. No juzga. No, o sea, pues... Se reúne. Es decir, pues se hace, lo que tú decías anteriormente, se reúnen para mirar los casos y pues también ya más adelante se llaman a cada uno para mirar
cómo fue pues lo que dice cada persona. Claro, ellos revisan los casos, revisan las pruebas y de acuerdo a ello, a lo que analicen, miran si se tipifica esa queja como un acoso laboral. ¿Me colabora con la séptima función del comité, Mónica? En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación tratándose del sector público. En el sector privado, el comité informará a la alta dirección de la empresa y cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demanda ante el juez competente. Entonces, ahí hay una gran función del comité. ¿Por qué? No se llegó a un acuerdo entre las partes. No se cumplieron las recomendaciones que según la fórmula anterior, la 15, se construyó. Se construyó y se promovió a que hubiera una sana convivencia. A pesar de ello, se hizo un seguimiento del caso. Ese seguimiento, ¿quién lo hace? Ustedes, porque tienen un grupo de trabajo. Entonces, allá el comité va a llamar a, porque en clase solo parece que tengo a Jason y a Germán, pero bueno, van a llamar, el comité va a llamar a Jason y le va a decir, Jason, necesito que haga un seguimiento a la situación. Necesito que se dé cuenta cómo siguió el rendimiento de ese trabajador. Cómo va el otro. Haga un seguimiento. Y aquí me voy a salir un poquito de la empresa de ustedes y me voy a ir para una estación de policía de su barrio. Entonces allá trabaja alguno de ustedes. Por obvias razones son policías, porque son policías. Y entonces ese policía continuó diciéndole a una señorita, que ahora es muy famoso ver a las niñas que hacen esa carrera, y la sigue acosando, la sigue acosando. Por el hecho de ser policía, ya pertenece al sector público. Un funcionario de la fiscalía pertenece al sector público. Un funcionario de la procuraduría, de la personería, son funcionarios públicos. Entonces, el comité allá de la policía logró el acuerdo, pero le hacen seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? No se cumplieron las recomendaciones formuladas o la conducta persiste. Entonces, ¿qué hace el comité? Automáticamente remitió el caso a la Procuraduría. Y allá la Procuraduría ya toma decisiones. Pero entonces pierde la investidura ese servidor público. Entonces vienen unas retaliaciones más fuertes que de pronto lo que hizo la empresa. Llamó, repitió, siguió con el acoso. Le anexó a la hoja de vida, que ya más gravosa esa situación. Pero continuó, no, yo remito este asunto a la Procuraduría porque es un servidor público. Procuraduría General de la Nación. El sector público, ¿qué pasa en el sector público? En caso de que pase lo mismo, continúe la cosa. Informará a la alta dirección de la empresa, allá a gerencia. Y ahí queda el caso cerrado para el comité. Ya, alta gerencia, por favor. Siga el curso de lo debido, porque le corresponde a usted. Entonces, ¿qué le dice la alta gerencia? De aquí, del comité, ya quedó cerrado el caso. Entonces, como alta gerencia, sabe cómo se maneja la situación y le dice, ya está en sus manos, le dice al acosado o a la acosada. Por favor, presente esa queja
Ya, ante el inspector de trabajo o demande ante un juez competente del tema, un juez penal. Porque es que si a mí me persigue un compañero, me hace invitaciones indecorosas, ¿no? Entonces, las mujeres tienen una protección especial por la ley del feminicidio. Entonces se fue por la vía penal. Entonces, si ve el trámite que hay que hacer, yo le preguntaría a alguien a manera de llamado de lista. Voy a preguntarle a quién le pregunto. ¿En dónde está mi niña? Arévalo, ya está. Vamos a preguntarle y de una vez voy llamando lista. Vamos. Profe, el micrófono se les activó. Voy a preguntarle a Paula Bernal. ¿Me está escuchando, Paulita? Sí, profe, aquí estoy, señora. Paula Bernal, cuénteme, Paola. Buenas Señora. noches, ¿no? Hola, profe. ¿Qué pasa, Paola, si es empleado de su empresa, después de que ya el comité hizo el seguimiento, invitó a que trataran de solucionar ese conflicto, ese acoso que está causando a su compañera, pero este problema continúa? Entonces usted, que es quien le hace seguimiento, le informa al comité de manera confidencial, este problema continúa. ¿Mm? Sí. ¿Qué hace el comité, Paulita? Pues se debe remitirlo, o sea, debe remitir la queja a la Procuraduría General. No, pero primero, ¿qué hace el comité? Ojo, ojo, hablé de su empresa, Usted es directora de recursos humanos de Coca-Cola, de un punto. Usted es servidora, Coca-Cola es un servidor público, una entidad pública. ¿Pública? No, es privada. Coca-Cola es una entidad pública. Privada. ¿Pertenecen al sector público? No. ¿Les dije? Y di No, es ejemplos de la privada. fiscalía, de la personería, de la policía. Entonces, no, la pregunta la hice enfocada a su empresa, pero no mencioné el sector público. Entonces, ¿cuál es el trámite que hace? Mm, El comité lo debe informar a la alta dirección de la empresa. Claro. ¿Y qué quiere decir cuando ya el comité lo informa a la alta dirección de la empresa? Pues ya ve si puede generar la queja ante un inspector de trabajo. Exacto, entonces, para el comité quedó cerrado el caso. Lo remitió a Cierto la caso. alta gerencia y la alta gerencia ya que le dice al trabajador. ¿Qué vía le da? Pues le cierra el caso y ya lo manda con el área con la alta dirección de la empresa. No, Y no, esto no. ya ¿Qué hace la alta dirección? Porque el comité ya cerró el caso porque lo envió a la alta dirección. Ah, ok. Entonces, ¿qué Este, vía le da la alta dirección? pues le dicen al trabajador que puede presentar la queja ante un inspector de trabajo o demandar. O ante el juez competente. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, voy a continuar entonces con la presentación de la diapositiva. Bueno, entonces, permítame.
Bueno, entonces, ¿qué más pasa? ¿Qué más pasa con ese? Después de que voy a cambiar el ejemplo. Formuló la queja ante el juez competente o ante el inspector de trabajo. Y si es el policía, ese policía ya pertenece al sector público. Es ahí para que no se me confunda, por favor, que la queja de una vez la pone el trabajador acosado ante la Procuraduría General de la Nación. Entonces no se Profe, vayan a una confundir ahí. pregunta. ¿Y si, digamos, tiene uno un acoso laboral y el comité de la empresa privada le dice a uno como si no tiene pruebas no se puede hacer nada? Por eso es que le hace un seguimiento de manera confidencial, secreta al asunto. Y ahí ya llega recursos humanos. Hay pruebas. Es que a Vamos mí a sí hacer. una vez me pasó y yo fui como a recursos humanos y le dije a la persona a cargo como, mire, es que yo me siento acosada laboralmente, pues sexualmente por mi jefe. Y ella me dijo como, pues, ¿y tienes pruebas de eso? Y yo le dije, no, pues yo no tengo pruebas, pero pues el tipo sí me dice cosas, pues que no son debidas. Y la vieja me dijo, no, pero si tú no tienes pruebas no podemos hacer nada. Trata de Diga la conseguirlas. vieja. ¿Qué tal Bueno, cuando la ustedes mujer, digan recursos humanos? la mujer encargada de recursos humanos. Sí, la directora o No la era una directora, era una señora ahí vieja, auxiliar. ya señora, porque ya era vieja, profe. Pero no hizo nada y me dijo como no, si usted no tiene pruebas, no puedo hacer nada. Y yo como, Entonces, obró mal, ¿cierto? sí, Porque, la verdad yo sí terminé renunciando en esa empresa porque era horrible ese señor. exacto, eso era lo que buscaba. La indujeron a la renuncia. Entonces, ¿el error de quién fue? De recursos humanos, porque recursos humanos debió haber hecho un seguimiento. Seguimiento, que es lo que en principio usted me preguntó si no hay pruebas. Vamos a hacer un seguimiento. Claro que ese señor era Usted súper vivo, recolecta profe, pruebas, pero usted no se porque, aguantó. porque ese señor cuando, o sea, yo trabajo en un almacén de ropa y ese señor cuando, o sea, en el cuarto donde nosotros, la bodega, por decirlo así, allá no habían cámaras en la entrada. Y cuando uno estaba ahí, era que el tipo se acercaba y a uno le decía cosas. Y pues como uno no podía tener el celular ni nada como en la mano, como que se aprovecha, o sea, yo no sé, pero era horrible. Ese era el seguimiento que debió haber hecho recursos humanos. Y esa es la tarea que ustedes tienen, por favor. Esa es la tarea que Profe, ustedes ¿y si tienen. recursos humanos no hacen Bueno, nada, lo que puede hacer? ¿alguien estaba hablando, Tatiana? Sí, profe. Le preguntaba que si recursos humanos ahí no hace nada, ni el comité de convivencia, como lo que le respondieron a Paola, uno que puede hacer. Por eso, ahí obró mal recursos humanos, porque recursos humanos debió. En principio, pues tiene pruebas, pero es que eso al final lo decía el comité, porque recursos humanos, que es quien está ahí, la primera persona que está frente al personal, debió informarlo a recursos. Hay una persona del grupo de trabajo, me informa esto, pero ¿qué hay que hacer? La decisión, ¿quién la toma? ¿Quién se reúne? El comité y le informa a recursos humanos. ¿Qué debe hacer entonces recursos humanos? Vamos a hacer un seguimiento y usted se va a encargar de hacer seguimiento a esa situación que se está presentando. Entonces, obró mal el ejemplo que nos están dando. Obró mal, porque mire hasta dónde la Profe, llevó, a la renuncia. profe, Germán, y muchos casos en el que, por ejemplo, como dice Tatiana, es que yo también he escuchado de casos donde por decir la persona pues se queja ante recursos humanos, pero recursos humanos lo que hace es buscar la manera de sacar a esa persona de la empresa. Pero, ¿por qué? Porque a veces es un jefe o es un líder de tu jefe directo, esa persona que puede hacer, se va directamente ante la procuraduría, se va a denunciar ante... sería, ojo ahí, ¿sería ante la Procuraduría o ante quién? ¿Se va a la Al Ministerio de Procuraduría? Trabajo Pues, ¿de qué tipo de empleado es? o al Ministerio de Trabajo. O al ministerio. Sí, Germán, ¿qué pero tipo porque de yo he escuchado trabajador muchos es? casos de eso, donde pues, sí, pues recursos humanos, en vez de obrar hacia
a la persona que está colocando la queja lo que hace es favorecer a los jefes. Y Eso es se ha cierto. presentado. Eso es cierto, Germán, pero entonces usted mismo se respondió, pero se respondió sin tener claridad. Si es un servidor público, la persona acosada, váyase de una vez hasta la Procuraduría General de la Nación. Si es una empresa normal, no es del Estado, váyase de una vez ante el inspector laboral y póngala aquí. ¿Y qué va a hacer el inspector laboral? Oiga, aquí hay un comité. Y debe cumplir unas etapas. Pero entonces, según la queja de recursos humanos, quedó ahí. ¿Cómo le va a ir a ustedes de bien cuando ya interviene El Ministerio de Trabajo. el inspector laboral? Gravísimo. O peor aún, el juez laboral. Entonces tienen esa vía. Y entonces ahí hubo un despido sin justa causa o mi renuncia fue a causa de un acoso laboral y ahí tienen la herramienta. Entonces, no, yo me fui, dice su compañera, renuncié. Entonces la indujeron a eso, a esa renuncia. Y ella tenía defensa. Porque no era una renuncia justa, me imagino que tenía un contrato a término fijo e indefinido y entonces mejor para ellos. Entonces, mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es otra función del comité, la octava? Dice, presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control. Bueno, entonces el comité no tan solo revisa las quejas, revisa las pruebas, sino que también debe presentarle, tener a la alta gerencia, cuando se habla de la alta gerencia, el representante legal, su suplente, ya se va para los altos cargos y ellos deben tener conocimiento de las situaciones que se están presentando en los grupos de trabajo. Entonces, presentarle el desarrollo de esas medidas preventivas y correctivas de acoso que han ocurrido. Ese informe anual de resultados de su gestión, Comité de Convivencia Laboral. Informe, pasen los informes requeridos por los organismos de control. Viene una novena, hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de recurso humano, ustedes, señores, y salud ocupacional de la empresa. Entonces, ese comité de convivencia, ¿a quién le direcciona y que le informe al comité qué está pasando con esa recomendación que se le hizo a esa persona acosadora o al acosado? ¿Qué está pasando? ¿Me le hace seguimiento, por favor? Recursos humanos. Y recursos humanos, recuerde que está las ARL, está salud ocupacional. Entonces, convoque recursos humanos, haga reuniones, haga seguimientos, identifique qué está pasando e infórmele al comité. Para así el comité poder, ¿qué? Escalar a la alta dirección los informes. Entonces, recursos humanos, como el ejemplo que dieron, obró muy mal. Tenía que haber informado al comité. Y si hubo algún acuerdo, hágale seguimiento e informe. Por eso se dice, lo direcciono a la dependencia de gestión de recursos humanos. Otra función, ¿quién la lee? La número 10. Sami. Otra función, la número 10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité, que incluye estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la empresa. Bueno, entonces eso corrobora lo que estamos viendo, pero entonces no solo anual, trimestral y anual. Entonces, cada 3 meses, infórmenle a alta gerencia qué está pasando. Entonces, ustedes, recursos, tienen que estar atentos a las recomendaciones que hizo el comité,
Hágale seguimiento porque es que cada 3 meses, no es que voy a esperar un año y recursos humanos, todo lo contrario, porque ese señor le caía mal, entonces mejor que se vaya. Y parece ser que en el ejemplo que nos dieron de su compañera, a la cual la indujeron a renunciar, esa relación recursos humanos, si ella no era muy buena. Entonces, recursos humanos se quedó quieta, que si ella hace esta gestión, interviene el inspector laboral. Bueno, pero ustedes sí ven la tarea que tienen dentro de la empresa. Resulta que cuando se conforma el comité, automáticamente ese comité comienza a hacer nombramientos. Dentro de esos, el presidente del comité de convivencia laboral. Dice que ese comité de convivencia laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre los miembros un presidente. Y ese presidente tiene las siguientes funciones. Entonces, el presidente debe ser elegido por mutuo acuerdo entre los miembros, representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Eligen al presidente. ¿Qué funciones tiene ese presidente del comité? Preguntica de parcial. La primera, personas, voy a decirle a, por favor, Tatiana, mencióneme un compañero que no haya hablado para que por favor nos diga cuáles son las funciones del presidente del comité de convivencia laboral. Le mencionó un compañero, profe. Sí, señor, para que no me va mencionando algunos para que no hayan participado. Ah, Jason David. ¿Qué es? Jason David, no sé cuál es el apellido. Jason, funciones del presidente del comité. Una. Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Exacto, entonces, tenemos aquí como 10 quejas. Vamos a sesionar, ¿qué pasa? Entonces, los convoco para el 15 de febrero. Pero es que se vino una queja gravísima, gravísima. De un empleado que intentó quitarse la vida. No, es que hay un jefe inmediato que me está acosando terrible, ya no puedo. Eso es ya, eso es una reunión extraordinaria, ya. Entonces, comité, necesito que mañana a primera hora nos reunamos. Eso le corresponde al presidente del comité. ¿Cuál otra función tiene el presidente del comité? Tatiana, ¿me ayuda? ¿Quién nos la dice? Dice, presidir y orientar las reuniones ordinarias. O usted nombre un estudiante que no haya participado porque usted ha participado. Paula Bella. Profe, yo. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz. Exacto, en forma dinámica y eficaz. Entonces, él tiene que preparar, porque si convocó a una reunión ordinaria o a una extraordinaria es porque ese presidente ya ha recibido de parte del comité ha recibido de parte de ese comité varias fórmulas. Entonces, a esos diferentes quejas de acoso. Entonces, estoy preparado, entonces va a ser eficaz, dinámico, porque yo ya me preparé, entonces esto se va a hacer, esto se va a hacer, esto se va a hacer. Propongan y entre todos decidamos. Otra función del presidente, Tatiana, me colabora. ¿Quién la lee? Natalia Huérfano. Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el comité. Exacto. Eso, entonces, el presidente, ¿qué hace? Esas recomendaciones las voy a tramitar ante la administración. Entonces, voy a empezar a decirle, yo como presidente paso los escritos, entonces, bueno, altas gerencias, vamos a hacer esto, se decidió esto. Eso no se queda ahí tan encerrado en el comité, a pesar de ser
confidencial, pero sí se debe informar a través del presidente. Tatiana, otra función del presidente del comité, ¿quién quiere que la lea? Que no haya Mónica participado. Bustamante. Tiene la palabra. Paula Bella, léame a usted la cuarta, mi niña. Gestionar ante la alta dirección de la empresa los recursos requeridos para el funcionamiento. Profe, y es que no veo esa parte. Para el funcionamiento del comité, entonces, Ok. el presidente, ¿qué debe hacer? Oiga, señor alta gerencia, para que nosotros funcionemos, necesito una sala más grande. Somos 8 personas. Y cuando reunimos de pronto a las partes del comité que tienen están sufriendo al acosador y al acosado en el tema en ese tema de acoso, somos 10, entonces necesito una sala más grande, necesito un computador, necesito una impresora. Todo eso ante la alta gerencia de la empresa. ¿Quién lo tramita? El presidente del comité. Vamos a mirar otro. Pero es que ese presidente no trabaja solito, ni el comité. Entonces, van a tener una secretaria, pero ella también hace parte del comité, ¿no? Si no van a hacer nombramientos. Entonces dice, el comité de convivencia laboral deberá elegir entre sus miembros un secretario o una secretaria, sea hombre o mujer, por mutuo acuerdo. Y esa secretaria del comité tendrá unas funciones. Entonces, ¿quién quiere leerme las funciones que tiene la secretaria del comité? Que no haya No, participado. profe. Entonces, Tatiana, me nombra uno, me hace el favor que no haya participado. Gracias. Mónica Bustamante. Funciones de la secretaria del comité, que fue elegida, ¿no? Entre sus miembros. ¿Cuáles son las funciones de esa secretaria o ese secretario? Está bravo. Se me ¿Se han desconectó visto? mi internet. Profe, Hermano, el no estoy micrófono. brava. Quedamos en la última, profe. Germán, yo no estoy brava. No, profe, Eddie. Está brava. ¿Quién? Eddie. ¿Por qué? No sé, no la he No, escuchado no, bien. profe, no, profe. Eso es mentira. ¿Qué dicen? No, ni se ha sentido, profe. Bueno, rapidito, dicen, ella no está brava y por eso me va a colaborar. Las funciones de la Bueno. secretaría del comité. Dice, el Comité de Convivencia Laboral deberá elegir entre sus miembros un secretario por mutuo acuerdo, quien tendrá las siguientes funciones. Primero, recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que la soportan. Segundo, enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión. Tercero, citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma. Bueno, funciones de la secretaría del comité. Continúe otra niña. ¿Sí ve que dice no está brava, Germán? Ahora Germán me hace el favor y lee esas 3. Cuarta, citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia. Quinta, llevar
llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación, soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información. Sexta, elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del comité. Correcto. Entonces esas son las funciones de la secretaria del comité. Vienen, ¿quién quiere leer las otras tres? Yo, profe. Dice, enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias de la empresa. Octavo, citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas. Noveno, elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité, que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la empresa. ¿Sí ve la tarea tan importante de la secretaria? Bueno, reuniones de ese comité. Ya dijimos, anuales, trimestrales, pero también aquí nos dice una vez al mes. ¿Y cómo se harán esas reuniones una vez al mes? Entonces necesito, dice el presidente a través de la secretaria, les informa, entonces porque hay demasiadas quejas, nos tocó una vez al mes. Entonces no, si son 8, porque hay más de 10 empleados, entonces llegaron 4 más 1, llegaron 5. Sesionamos. Entonces inicia esa reunión ordinaria siempre con 50 más 1. Dice, se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, se sesionará con la mitad más 1 de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de los integrantes. Ojo ahí. Entonces, si hay algo muy gravísimo, no se puede esperar a que el presidente y no. Cualquier miembro dice, no, necesitamos que sea urgente, que nos reunamos, por favor, así llega el 50 más 1. Sesionamos. ¿Ven? Las empresas privadas deberían garantizar un espacio físico. Esos son los recursos que debe dar el empleador a los miembros del comité. Un espacio físico para las reuniones y demás actividades del comité de convivencia laboral, así como para el manejo reservado de los documentos, realizar actividades de capacitación para los miembros del comité. ¿En qué debe capacitar la empresa a los miembros del comité? ¿Qué me quiere decir? Pregunta de parcial. Que Profe, en la ya tienen. resolución de conflictos. Resolución de conflictos y comunicación asertiva. Porque es que esa persona que tiene todas las características y hace parte de del comité por su liderazgo, por muchas situaciones, pues no es muy dado a dialogar, pero desde que esté en el comité debe tener comunicación asertiva con todos los demás miembros. Bueno, entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Ustedes otra vez, recursos humanos, y quiero que alguien que no haya leído y en voz alta me lea esta responsabilidad. Cuando hablan gestión humana son ustedes. Edison, me nombra un compañero o compañera que no hayan participado. Juliet Cristancho. Juliet Cristancho, tiene la palabra. A través de la dependencia responsable de gestión humana y los programas de salud ocupacional, deben desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral con el fin de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre todos los trabajadores y empresas y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta la responsabilidad que tienen ustedes como recursos humanos? Porque hay entidades que tienen ustedes
que citar. ¿Para qué? Para que esos programas de salud ocupacional, por ejemplo, que tienen las ARL dentro de las empresas, que ustedes están al día en todas esas gestiones de los diferentes programas que tienen las entidades para las empresas, acudan, vean lugares de trabajo, ambiente laboral, equipos de trabajo, maquinarias, ventilación, accesorios, todo lo que necesitan los trabajadores para que tengan un buen ambiente laboral. Entonces, ese es un trabajo importantísimo de recursos humanos. Entonces, dicho lo anterior, quiero que demos inicio al tema que nos compete hoy, que es ¿cuál? Germán. Dime, hijo, dime, hijo. ¿Cuál es? Profe, usted dijo, pero no Breves me que acuerdo. se llaman, los que se tomaron las fotos. Ay, quedaba uno pendiente. Profe, sí, nosotros tenemos arbitraje nacional e internacional. Exacto, el tema que nos compete. Arbitraje nacional e internacional. Entonces, el tema que me compete. Aquí voy a darles una explicación a Ah, no, esto no ustedes. lo daban, no. Profe, Dígame, muchacho. profe, una consultica. Nosotros te podemos enviar el trabajo que hicimos de las diapositivas como soporte de la exposición y eso, Sí, claro. al correo. Sí, me lo envían al correo. Bueno, es un tema que hemos tocado, un mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos porque las partes dejaron la decisión en manos de un tercero. Que se llama ¿cómo? Árbitro. ¿Cómo se llama ese tercero? El tema que vamos a ver hoy. Árbitro. ¿Cómo? Árbitro. A esos árbitros. Hemos tocado el tema. Sin embargo, voy a darle la palabra a los expositores y estoy ahí para complementar. Me dan el nombre de los expositores y por favor comienzan para aprovechar el tiempo que nos queda. Vale, Expositores. profe. Profe, ¿me autorizas para compartir pantalla, por favor? Claro. Entonces vamos a ver el tema de arbitraje nacional e internacional. Entonces, ley 1563 del 2012. Tienen la palabra. Listo, profe. Entonces a nosotros nos corresponde lo que sea el tema del arbitraje nacional e internacional. Voy a iniciar yo con el arbitraje nacional y luego continúa mi compañera Juliet con el internacional. Tienen la palabra. Bueno, ¿qué es el arbitraje nacional? El arbitraje nacional es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o de controversias, mediante el cual las partes siempre difieren la solución de sus conflictos determinados o determinables. Dice, relativos a sus asuntos de libre disposición o los que la ley autorice a particulares investidos transitoriamente de la función pública de administrar justicia a través de la celebración de un pacto arbitral. ¿Cuál es la normativa que lo respalda? Actualmente el arbitraje en Colombia se encuentra regulado a través de la ley 1563 del 2012, que se expide, mediante la cual se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, que copila en un mismo estatuto, pero de forma diferente, la regulación relativa del arbitraje nacional y la del arbitraje internacional. ¿Qué controversia se puede dirimir a través del arbitraje? Bueno, antes que pasar al concepto, les quiero indicar qué significa dirimir. Dirimir es el verbo
que normalmente se utiliza para dar sentido en temas de resolver o poner fin a un conflicto. Entonces, a partir de la modificación hecha en el artículo, a partir de la modificación hecha en el artículo 3 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, realizada mediante el artículo 6 de la Ley 1285 del 2009, se pueden resolver mediante arbitraje las controversias que sean disponibles. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1563 del 2012, pueden dirimir a través de arbitraje las controversias relativas a asuntos de libre disposición. ¿Cómo puede acudirse al arbitraje? Entonces, las partes pueden acudir al tema arbitral a través de celebración, a través de un pacto arbitral, de acuerdo con el artículo 13, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1563 del 2012, donde se puede hacer por medio de una cláusula compromisoria o un compromiso. La cláusula compromisoria es aquella cláusula que forma parte de un contrato o que consta en un documento separado, donde consta en un documento separado. Listo. Las ventajas de acceder a este mecanismo de conciliación es que siempre debemos tener presente qué ventajas nos está ofreciendo en este momento. Entonces, dentro de las ventajas encontramos la especialidad, donde las partes Quiero están interrumpirla, involucradas. dicen. Se equivocó Como cuando profe. dijo las ventajas de este mecanismo de conciliación. No, estamos hablando de arbitraje. Se equivocó, pero quiero corregir. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, encontramos dentro de este proceso la especialidad donde los involucrados pueden elegir a los miembros del tribunal arbitral. Esta persona pues debe ser especializado en la materia de la que trate el litigio. El litigio pues es el conflicto o el proceso que se esté llevando a cabo. La duración es de acuerdo al artículo 11 de la Ley 1563 del 2012. El término del proceso arbitral es de 6 meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia, finalización de la primera audiencia de trámite. La otra ventaja es el laudo arbitral, es el documento que pone fin a la controversia, presta mérito ejecutivo y hace tránsito o cosa juzgada, tal como una sentencia judicial. Por último, la última ventaja es el proceso, el proceso arbitral es completamente confidencial, como lo indicaba la profe anteriormente. Entonces, los principios y reglas del arbitraje son la imparcialidad, la idoneidad, la celeridad, la oralidad, la igualdad, la publicidad y la contradicción. Y ya para finalizar, pues los dejo en compañía de mi compañera Juliet. Buenas noches. Yo voy a hablar del arbitraje internacional. Este es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual las partes acuerdan que la resolución de sus conflictos será sometida a un tribunal de arbitramiento conformado por uno o varios árbitros. Estos son expertos en la materia y estos son los que resuelven los conflictos mediante un fallo denominado laudo arbitral. Ahora, el arbitraje internacional está regulado por las siguientes entidades. La primera es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, la Cámara de Comercio Internacional y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias. Ahora, me pasas eso. Les voy a hablar de los beneficios que tiene como tal el arbitraje internacional. El primero es la oportunidad y la diligencia. Esto quiere decir que las partes podrán señalar el tiempo de duración obligatorio del proceso sin exceder de 6 meses. El siguiente
es la especialización. Como decía anteriormente mi compañera, los árbitros son especialistas en los asuntos que se tratan en la discusión. Otro beneficio de este es la privacidad y la confidencialidad. Esto quiere decir que se guarda en la más estricta confidencia lo que sucede durante el proceso, que es lo que nos ha explicado la profe en varias ocasiones. Lo que pasa en estos procesos queda ahí y no se puede divulgar fuera de las salas en las que se trata. Otro de los beneficios son los plenos efectos legales. Esto quiere decir que el auto arbitral se asemeja con el completo a una sentencia, que era lo que explicaba ahorita mi compañera Edince. Otro beneficio es la idoneidad, en el cual los árbitros son profesionales del derecho, especialistas en cada una de las ramas del derecho. Y la vigilancia es el último de los beneficios. Esto quiere decir que los árbitros están sujetos a la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación. Ahora les voy a hablar de los tipos de arbitraje internacional. El primero es el arbitraje de equidad. Esto quiere decir que es un procedimiento de arreglo de controversias en el que el árbitro decide de acuerdo con su saber y entender, aunque no puede emitir su fallo a partir de las apreciaciones subjetivas ni prescindir de normas jurídicas imperativas que afecten a la materia objeto del arbitraje. Otro tipo de arbitraje es el de derecho. En este es un procedimiento en el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro tribunal de varios árbitros que dictan una decisión sobre la controversia. Esta es obligatoria para las partes involucradas. Y por último, les voy a explicar cómo se presenta una solicitud de inicio ante un arbitraje internacional. En este caso, lo encontramos en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, y ellos tienen un centro de arbitraje y conciliación. Dice que únicamente se administran casos de arbitraje internacional bajo su propio reglamento y bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en los 3 idiomas principales de las Américas: el español, el inglés y el portugués. Yo encontré acá en la página también de la Cámara de Comercio en qué momento se entiende que debe intervenir el arbitraje internacional. La primera dice que las partes en un acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración de ese acuerdo sus domicilios en estados diferentes. Otra característica de esto es que el lugar de cumplimiento de una de las partes sustanciales de las obligaciones o del lugar con el cual el objeto de litigio tenga en relación más estrecha esté situado fuera del estado en el cual las partes tienen su domicilio, o que la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. Listo, profe, ya para terminar, pues dejamos una reflexión de Albert Einstein, donde nos dice, no es posible mantener la paz usando la fuerza, solo puede lograrse mediante la comprensión. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Edinsen y Juliet. Esto exposición clara lo que hemos venido hablando. Quiero respecto al arbitraje internacional, lo que decían sus compañeras, se da cuando hay negociaciones o hay sucursales de empresa en otros países. Entonces se llevan a cabo ese tipo de arbitraje, pero teniendo en cuenta lo que mencionó su compañera, por ejemplo, Cámara de Comercio, que es nuestra entidad aquí en Bogotá, pero también tenemos Cámara de Comercio Internacional, y ellos ¿a qué se acogen? A las convenciones que haya entre países, donde ella pueda actuar. Entonces, si es un país en que no haya una convención con Colombia, hablando de una negociación, el ejemplo que siempre les he dicho, importación de alguna mercancía y el pago sea en dólares
Entonces el especialista en ese tema va a decir, no es momento de que se haga una negociación porque el dólar está a la alta, está a la baja. Entonces, sin embargo, se hizo la negociación, pero resulta que hubo una parte perdedora en ese negocio, una parte vendedora, y por eso surge, se activa ese aparato, ese mecanismo heterocompositivo en donde ellos dijeron en el momento del acta de constitución, vamos a decidir que se solucione por un arbitraje internacional teniendo en cuenta que tenemos sedes en otros países y que tal país nos afectó en esta negociación. Vamos a ver mediante este procedimiento arbitral cómo lo vamos a solucionar. Que hayan convenios internacionales entre país y país. En eso ellos, antes de hacer el acta de constitución, por supuesto que lo deben tener en cuenta. De verdad que muchas gracias. Sin embargo, como siempre, me gusta que ustedes tengan términos claros. Por eso estén atentos y les voy a ir diciendo cuál es la ley. Me voy a preguntar a alguien que cuál es la ley que rige el arbitraje, tanto nacional como internacional. Andreita. La ley La ley 15. 1563 del La ley 2012. del 2012. Correcto. Y entonces, como todo tiene jurisprudencia, todo tiene una ley, entonces siempre hago comillas y les digo lo que dice esa ley para que ustedes tengan el concepto más claro, que es el mismo que sus compañeras nos han venido dando. Entonces dijimos que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos consagrados en el artículo y nombra el artículo 116 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Que fue pregunta de parcial. Andreita Hernández. ¿Profe, no era el 116? ¿Andrea está? ¿Andrea Hernández? Andrea Hernández. Sí, profe, acá estoy, es que no puedo prender el micrófono. Bueno, estoy leyendo el concepto que dice la norma de que es arbitraje internacional, que es el arbitraje, perdónenme, y nos menciona el artículo 116 de la Constitución. ¿Por qué lo menciona? Porque ese es el que regula, pues, digamos, como todo este tema y pues habla que es una ley orgánica que regula los estados de excepción y de sitio a las competencias y limitaciones correspondientes. Andrea Hernández, no. El artículo 16 de la Constitución dice que los particulares podrán ejercer justicia de manera transitoria en calidad de conciliadores y árbitros. Entonces, por eso es que el concepto funciona, por favor. Hemos visto ese tema muchísimo porque el artículo 116 de la Constitución es el que faculta para que se lleven a cabo estos procedimientos, por favor. Por favor. Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos consagrado en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, porque acabé de mencionarlo y esa fue pregunta de parcial. Y regulada en la Ley 1563 del 2012, mediante el cual las partes confían a un tercero imparcial y especializado llamado árbitro la solución de su controversia. ¿Tienen claro ese concepto? Hay unos principios, unas reglas que rigen el arbitraje. Si ustedes recuerdan anoche que vimos amigable composición, que también es un heterocompositivo, se rige por los mismos principios y las mismas reglas. Sus compañeras las acabaron de mencionar. Entonces voy a preguntarle a Paula Bella cuáles son los principios, esas reglas que rigen el arbitraje. ¿Cuáles son esos principios, esas reglas?
puntos es la imparcialidad, la idoneidad, la No serenidad. me los mencionan las expositoras. ¿Profe, Bueno, me escucha? ni dicen. ¿Profe, me escuchas? Sí, Paula. Ah, Por eso bueno. es que les pido que prendan las cámaras. Entonces, ¿cuáles son esos principios? La imparcialidad, la idoneidad, la igualdad, la oralidad, contradicción, la celeridad. Eso. Deben tener claros esos principios. ¿Cuáles son los principios del arbitraje? Son los mismos de la amigable composición, como dijo su compañera. Imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad, contradicción. ¿Por qué contradicción? Porque eso se va a la ley. Entonces, de pronto, las partes, como pueden participar, ¿m? Las partes que quieren utilizar ese mecanismo pueden participar, ellas pueden proponer, yo quiero de pronto que la decisión se rija por esta norma. Entonces, ¿qué le va a decir el árbitro? En el caso del derecho, no porque la ley dice que. Entonces va a haber contradicción. ¿No? Y además van a contradecir lo que diga la otra parte, en este caso, que fue convocada mediante este mecanismo. Y dice, en Colombia, y sus compañeras lo dijeron, pero aquí lo voy a como a organizar de acuerdo a cómo está la norma, ¿no? Dice, en Colombia contamos con 3 clases de arbitraje y son los siguientes. El arbitraje ad hoc. ¿Cómo se escribe? A, D, guión, H o C, ad hoc. Se lee así. ¿Qué tipo de arbitraje es y qué dice la norma? Profe, ¿lo puede repetir otra vez, por favor? Las clases de arbitraje, el primero es el ad hoc. A, D, guión, H o C de casa, ad hoc. ¿Qué dice? ¿Cuál es ese tipo de arbitraje? Es el que está dirigido de forma directa por las partes. Entonces, escuchen aquí. Motivo por el cual no se requiere de un centro de arbitraje que se encargue de la administración del trámite. Cuando se realiza este tipo de arbitraje, ambas partes han acordado las reglas que se tendrán en cuenta durante el procedimiento, que claramente debe de estar ceñido a la ley y a la constitución política. Entonces aquí volvemos y dice, cuando sea este tipo de arbitraje, ambas partes, o sea, tengan en cuenta que hay no media Cámara de Comercio. Ad hoc, directamente, el único. La decisión, lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, lo disponen las partes. Aquí dice, ellas pueden disponer de la integración del tribunal arbitral. Entonces deciden si es 1, son 3 o son 5. Recuerden que de acuerdo al asunto, las partes deciden si quieren nombrar uno solo y siempre en números impares. Pueden también decidir cuál será el procedimiento para resolver el conflicto. Imagínense el ad hoc. El requerimiento o no de un secretario. Entonces, muchos árbitros dicen necesitamos unos secretarios. Entonces, las partes mismas dicen, no, de acuerdo a este procedimiento no necesitan un secretario, es algo muy sencillo. En el ad hoc. Como ustedes pueden ver, las partes tienen decisión sobre todo. El contenido y la forma de la demanda arbitral, entonces proponen, el contenido debe ser así de acuerdo a la problemática que tenemos. La contestación a la misma. La manera de realizar las notificaciones. Entonces, por medio electrónico, lo vamos a enviar. ¿Cómo vamos a notificar de que se inició ese proceso arbitral a la otra parte? Las pruebas que se pondrán sobre la mesa. Queremos que estas pruebas son las que ustedes, señor árbitro, señores árbitros, anexen para que empiece ese proceso. Entonces, está dirigido totalmente por las partes, el ad hoc. La probabilidad de que el laudo
no sea motivado. ¿Qué quiere decir motivado? Que de pronto alguien diga, no, como que no estamos de acuerdo. Queremos que ese laudo quede así. Ese hace las veces de una sentencia, ¿no? Entonces, debe quedar así. Que no sea motivado, no sea dialogado, no haya un desacuerdo. Queremos que quede así. ¿Mm? La determinación de multas, de medidas cautelares. Entonces, en el proceso, no que la multa sea por los daños y perjuicios esto. No queremos medidas cautelares, embargos. Como si en un proceso judicial, lo primero que se pide que en medidas cautelares embarguemos el vehículo, la casa, el carro. En el ad hoc, no, en el arbitraje. Entonces, las partes deciden cómo se tomarán esas medidas cautelares, cuáles quieren ellos. Y en general, hacer un acuerdo sobre todo lo que conforma el procedimiento arbitral. ¿Mm? Viene otra clase de arbitraje, el institucional. ¿Qué dice el institucional? Es cuando la gestión es administrada por un centro de arbitraje. Se llega a este tipo de arbitraje cuando las partes no pueden establecer de forma clara qué clase de arbitraje quieren. Entonces, como vimos en el lado, las partes tienen claro qué quieren, cómo quieren que se lleve a cabo directamente y no interviene el centro de arbitraje. En este institucional, ¿quién es la institución? Cámara de Comercio de Bogotá, si estamos hablando aquí. Entonces, señores Cámara de Comercio de Bogotá, como institución, deleguen ustedes al árbitro, a los árbitros, y nos acogemos al reglamento de ustedes, centro, de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Entonces, ¿sí ve esta clase de arbitraje? Dentro de este tipo de arbitraje se presentan dos modalidades en el institucional. El arbitraje institucional velará que las partes se ocupen del reglamento del centro, por eso dicen las partes con el reglamento que ustedes tengan. Entonces, la primera forma es esa. Y el arbitraje institucional legal es el que, a pesar de ser dirigido por el centro, bajo las reglas del centro, en el procedimiento se aplican normas legales. Entonces, aquí vienen dos cosas. Que el arbitraje es de un tema legal, jurídico, normas. Entonces, no podemos llevarlo a cabo con las reglas del centro, porque la ley es aplicable al asunto. Entonces, como las partes delegaron a la institución y mi asunto es que se cumpla con la ley tal, del código tal, de la constitución, de la jurisprudencia, entonces el centro no puede reglamentar la ley es para utilizarla y hacerla valer. ¿Mm? Mientras que si es un tema referente a un impuesto, a que perdí en la negociación, entonces ahí sí se basan en las reglas que tiene la institución. En este caso, Cámara de Comercio de Bogotá. Ese es el segundo tipo de arbitraje. Y viene el virtual, porque es que Cámara de Comercio, ahora por la situación mundial, estamos utilizando este tipo de comunicación virtual. Pero Cámara de Comercio siempre lo ha tenido porque es que hay negociaciones entre otros países y negociaciones en que se puede llevar el trámite de manera virtual, utilizando todos esos mecanismos, las modalidades, por ejemplo aquí, instrumentos institucionales, procedimientos, por ejemplo, en función para resolver ese arbitraje a través de qué? ¿De qué? De la tecnología. Ha avanzado. Entonces, de eso se trata el arbitraje. Vamos a volver al arbitraje. Vamos a hablar de qué expiden los árbitros. Vuelvo y hago esa pregunta. Y va a ser de parcial. De acuerdo a los diferentes mecanismos de solución de conflictos. La pregunta Un laudo arbitral. el acuerdo ante el conciliador. ¿Qué firman? Un acta de conciliación. El acuerdo ante el amigable componedor. ¿Qué firman?
Un contrato ¿Pero qué? transaccional. Un contrato de transacción. Y entonces, la decisión que toman los árbitros se llama Laudo. laudo arbitral. Y así van a contestar. Bueno, aquí viene otra cosa. Vamos a hablar qué es el pacto arbitral, que sus compañeras lo acabaron de mencionar en la exposición. Cuando yo dije que las empresas que se van a constituir, que son grandes empresas, que son una sociedad, se dirigen a Cámara de Comercio para esa constitución. Pero antes de ir allá a radicar los documentos, ellos se han reunido a hablar. Esta empresa va a ser de esto, vamos a abrir sucursales, vamos a dirimir los conflictos futuros que se puedan presentar mediante un trámite arbitral. Entonces vamos a levantar un acta de constitución de esta sociedad con muchas reglas. Entonces ellos están haciendo pactos, eso se llama un pacto. Un acuerdo, un pacto, sellémoslo antiguamente con sangre, le decía yo a algunos estudiantes que cortaban, y vamos a sellar ese pacto con sangre. Cuando se constituye esa empresa, esa acta de constitución, y van allá a Cámara de Comercio, radican los documentos, Cámara de Comercio dice, bueno, es que estas personas están decidiendo mediante este documento que las controversias las van a solucionar, futuras, ¿no? Que se puedan presentar mediante un proceso arbitral. Y para nosotros, Cámara de Comercio, eso es un pacto arbitral. Entonces, es la decisión que tomaron las personas que quieren evitar conflictos, o lo tienen, que decidieron mediante un proceso arbitral solucionarlo, hacen ese pacto arbitral. Entonces, la decisión de acudir o de solucionar conflictos futuros a través del proceso arbitral se llama pacto arbitral. Pacto arbitral. Yo siempre les hablo acta de constitución, pero ahí está todo el pacto arbitral. Bueno, entonces, hablamos de las cláusulas, hablamos de las clases, hablamos de los principios, hablamos de la ley, hablaron del arbitraje internacional. Y tendríamos que tomarnos unas 2 clases más porque este tema es muy importante. Entonces, voy a llamar lista porque yo sé que ustedes tienen una clase a las 8 de la noche. Y mañana quiero que descarguen, por favor, para mañana, la ley 640 del 2001. ¿Alguien tiene pendiente hablar algo dentro de sus exposiciones de conciliación? ¿Alguien tiene dentro de sus exposiciones algún tema autocompositivo, como es la conciliación? ¿O ese ya quedó agotado en exposición? ¿O alguien eligió ese tema? Bueno, entendería que ya yo lo agoté porque hablé 2 días de conciliación. Mañana hablaremos de la ley 640 del 2001. Entonces la descargan y tienen pendiente porque vamos a hablar de ese tema. Ley 640 del 2001. Bueno, ¿alguna pregunta? Señores. No, profe. Paula parece que Andrea. quedó claro. ¿Alguna pregunta, Paula Andrea Bella? No, no, señora. Bien. ¿Alguna pregunta, Sonia Judith? No, señora, todo claro. ¿Alguna pregunta, Mónica Lice? No, profe. ¿Alguna pregunta, Juliet Rocío? Juliet Rocío Cristancho.
Juliet No, Rocío profe, Cristancho. todo- Juliet. Sí, profe, acá estoy. ¿Sí me escuchas? Profe, acá estoy. Acá estoy. No, profe, por el momento no tengo dudas. Gracias. Bueno, Germán Enrique. No, profe, No hay todo ninguna claro. inquietud respecto al arbitraje nacional e internacional. Bueno, Karen Andrea. No, profe. Muy bien, Karen. Natalia Angélica Huérfano. No, profe, todo muy claro. Muy bien. Edinsen, Sí, profe. ¿todo claro? Sí, profe. Todo claro. Bueno, mi niña. Claudia Tatiana, perdón, Sánchez. Todo muy claro, profe. Gracias, Claudia. Jason, Presente, profe. ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? No, señora. Sí, Bueno, señora. Jason. Paula Ginette, Bernal, Ginette Paola, profe. No, profe. gracias. Paula Lisset, Mercado. Paula Lisset, Mercado. Profesor Elizabeth, no, ya no está. Pero ahorita estaba. Mayra Lorena Castaño. No, ¿Alguna señora pregunta? profe. No, señora profe, gracias. Gracias, Mayra. Ana Giselle Moreno. ¿Alguna pregunta? Profe, Es Anet, ella, profe, y ella no pudo conectarse porque tuvo un problema en el apartamento con la luz. Bueno, mi niña. Entonces, Jason David, ¿qué tiene que decirme? Jason David Medellín. Todo claro, profe. ¿Alguna pregunta, Jason David? No, señora, todo claro. Bueno, Jason. Entonces, visto este tema, mañana vamos a hablar de esa ley, la descargan y vamos a continuar con nuestros temas. Espero que estas clases de mecanismos los entiendan y los sepan aplicar en el momento que ustedes crean conveniente, no solo cuando estén allá en ese cargo de recursos, sino, yo siempre les digo, a modo personal. Muchas bendiciones. Dicen ricos el chocolatico, me provoqué. Feliz noche, descansen y nos vemos mañana. Un abrazo. Feliz noche. Gracias, profe. Mañana, profe. Finalizada la clase y con el permiso de usted me retiro. Buenas noches. bueno, profe.